¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y queremos contarles una información muy importante que se produce en relación a Andrés Sepúlveda, conocido como el hacker Sepúlveda. Pues bien, le concedió una entrevista a un investigador, a un perito. Lo que dice Andrés Sepúlveda en esa entrevista es verdaderamente revelador, porque lo que está señalando es que, aunque en algún momento mencionó, por ejemplo, entre otras cosas que menciona en esa entrevista al expresidente Álvaro Uribe Vélez, señala que fue por presiones, que nunca realmente lo conoció, sino que simplemente se trata de una mención que hizo por presiones de la Fiscalía de ese momento. Eso es lo que está diciendo Andrés Sepúlveda, es decir, niega haberle llevado información al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que dice en esta entrevista a la que tuvo acceso Semana, el perito arranca preguntándole: usted fue condenado, le dice el perito, en un proceso que la prensa ha denominado las chuzadas al proceso de paz. Él dice, claro, yo fui condenado en un proceso porque se había ventilado por la fiscalía de ese entonces. Recordemos quién era fiscal en ese momento, Eduardo Montealegre. Dice él que yo había hecho unas intervenciones al proceso de paz. Él menciona que varias personas fueron vinculadas al proceso. Habla de Rafael Rever, Jessy González, Daniel Bajaña. El investigador luego le pregunta sobre su posible relación o qué relación o conocimiento tiene sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y él dice que sí, que hubo menciones, que la Fiscalía hizo menciones también de Álvaro Uribe en ese proceso. El perito le pregunta si conoce a Álvaro Uribe Vélez y allí es donde Andrés Sepúlveda dice conocerlo no. Y abro comillas, sé quién es porque lo he visto por televisión, fue presidente de Colombia pero personalmente no lo conozco, cierro comillas. El perito le pregunta si dentro de la actuación por la cual fue enjuiciado, recordemos por supuestamente haber chuzado el proceso de paz, entre otros temas, que si tuvo alguna participación Álvaro Uribe Vélez, y el hacker dice no, ninguna. Luego le preguntan si en las actuaciones que realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo alguna injerencia o que si él le llevó, por ejemplo, alguna información al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y nuevamente Sepúlveda dice que no, que en ningún momento le llevó información al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y mucha atención, porque quiero que veamos en pantalla parte del documento en poder de Semana, cuando el investigador le pregunta por esa información, por ese caso, y él dice, yo fui sometido por la Fiscalía General de la Nación y funcionarios a intimidaciones, presiones, amenazas contra mi persona por las condiciones de privación de libertad a que pudiera exponerme y contra mis familiares. Por esa razón me vi forzado a acceder a transmitir a la opinión pública por esos medios de comunicación comentarios que, por supuesto, dice Sepúlveda, lo estoy leyendo textualmente, no eran ciertos. No se derivaba, dice él, de las pruebas que supuestamente tenían en mi contra y mucho menos de mi actividad. Ellos eran, mucha atención a esta parte que ustedes ven en pantalla, impuestos, abro comillas, por quienes manejaban mi proceso al punto que hasta me vi obligado a aceptar cargos por delitos que no cometí. Por eso ahora le quiero manifestar que estoy dispuesto a probar que soy inocente, que mi proceso, dice Andrés Sepúlveda, conocido como el hacker, fue producto o fruto de un entrampamiento de un gran fraude político y publicitario. Esas son las palabras que usa él. Y mucha atención, porque también Semana ha podido conocer dos documentos, dos solicitudes, una que le hace a la Unidad Nacional de Protección y otra que le hace a la Fiscalía General de la Nación. Allí lo que está pidiendo Andrés Sepúlveda, y ustedes lo ven allí en pantalla, aparece el logo de la Fundación Defensa de los Inocentes, es una carta a quien preside la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, donde se pide implementar mayor protección al testigo judicial Andrés Sepúlveda. Esto tiene que ver con una de las últimas respuestas que dio Andrés Sepúlveda en esa entrevista que les estábamos contando, donde él dice que teme por su vida, que teme porque al conocerse todo lo que él tiene para declarar, pues su vida corre peligro, pero además teme por la seguridad de su familia. El abogado Juan Camilo San Clemente, quien defiende a Andrés Sepúlveda, es quien envía esta comunicación, pide proteger a Andrés Sepúlveda y señala, por ejemplo, uno de los apartes de esta carta que hace todo el recuento de la situación y dice que se tiene que garantizar la protección a sus derechos humanos, a la vida, a la integridad personal, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas
en ese documento. Lo mismo se le pide en una carta al fiscal Francisco Barbosa, también firmada por el abogado Juan Camilo San Clemente, quien lleva la defensa de Andrés Sepúlveda, que ven ustedes en pantalla. También le hace un recuento de la situación y dice el abogado en la parte final de este documento que ustedes ven en pantalla que las situaciones irregulares fueron denunciadas en su entonces sin que hasta la fecha haya sucedido algún avance más que la erradicación de la denuncia, pero sí ha sido amenazado constantemente por lo que pueda afirmar y se conozca la verdad. Y el otro aparte, ya para ir cerrando, dice: además de las personas que orquestaron todo el proceso en su contra, verdad que él está dispuesto a contar ante las autoridades competentes, pero teme por su vida, por las amenazas que no han cesado hasta la fecha y que ahora en libertad se pueden hacer efectivas, ya que no cuenta con ninguna protección que garantice sus derechos humanos. Esa es la carta, o las dos cartas que le envía a las autoridades la defensa de Andrés Sepúlveda, y el primer documento que ustedes veían, esa declaración que le entrega a un perito, a un investigador, a un abogado, donde dice sí hubo presiones de la Fiscalía de los funcionarios de ese entonces. Y hay que señalar que en la parte final, y esto tal vez es, para ir cerrando, uno de los puntos más importantes, él habla no solamente de esas presiones, sino que fue producto de un, abro comillas, engaño miserable de dos personas. Él está hablando allí de Rafael Rever y otras personas, y lo que está señalando es que todo fue en últimas un montaje, y dice él que fue un montaje de tipo político. Por supuesto, la ampliación de esta declaración que ha entregado Andrés Sepúlveda y estas dos solicitudes de protección, usted las puede ya revisar en www.semana.com.